hermanos, Dios les bendiga. Creo que me adelanté un poquito, pero la verdad que estoy emocionada por este privilegio tan maravilloso, grande, que Dios me ha dado, y espero que Él me tome y que sea Él el que hable su palabra a través de mí. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Si alguien vino por primera vez, bienvenido. Les amamos mucho con todo nuestro corazón. A las personas y hermanos que se han conectado a través de su aparato electrónico, también les damos la bienvenida. Sean bienvenidos todos. Vamos a esta tarde, Dios me daba una palabra sobre una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Tesalónica, una iglesia modelo, digna de que nosotros también la imitemos, ¿verdad? Es una iglesia a la cual el apóstol Pablo elogiaba, porque era una iglesia que sí había dado fruto. Pero antes recordamos la prédica del pastor Tomás antes de que se fuera. Él nos habló sobre todo el sufrimiento que los hermanos pasaban cuando los inicios de la iglesia, ¿verdad? Era un gran sufrimiento. Y a pesar de todo, la iglesia seguía. Y aquí, antes de empezar, para ver por qué es que esta iglesia dio ese fruto tan maravilloso, vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del 4 al 5. El apóstol Pablo, emocionado, se emocionaba y decía en el versículo 4, estaba tan contento y decía, tanto que nosotros mismos nos gloriamos, estaba él feliz, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es, imagínense ustedes lo que dice aquí, esto es demostración del justo juicio de Dios. A veces tomamos eso como que el justo juicio de Dios, ¿verdad? Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Tenemos que ser dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Esta iglesia de Tesalónica era una iglesia muy entregada, pero miren, a veces era una iglesia sufriente. Lo que nos decía el pastor la vez pasada, les quitaban sus casas, les quitaban su ciudadanía, mataban a sus familiares, y era una iglesia que había sufrido mucho. Pero ellos nunca vivían con fe en el Señor. Y aquí dice, cuando dice el justo juicio de Dios, Dios nos va a hacer pasar por muchas situaciones difíciles, no porque Él quiera hacernos sufrir, sino que porque nosotros desde el principio desde el principio nuestros padres pecaron, ¿verdad? Y nosotros traemos eso en nosotros, aunque ya somos salvos porque fuimos justificados. Pero por eso Dios permite esas cosas, porque como hijos de Dios tenemos que ser refinados para que demos ese fruto que vamos a ver aquí en la primera
carta de los tesalonicenses. Vamos a leer todo el capítulo y lo vamos a irle sacando todo el provecho, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta cómo Dios, a través de las situaciones que pasamos, Dios nos va transformando y nos va haciendo cada día mejores. Y a veces nosotros nos desanimamos o por cualquier cosa nosotros dejamos de venir a la iglesia, dejamos tantas cosas en el aire, cosas espirituales, por cositas insignificantes, porque imagínense ustedes el sufrimiento que pasaba esta iglesia, pero era una iglesia perseverante en la fe. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, ahí vamos a ver la iglesia modelo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. ¿En quién estaba esta iglesia? En Dios Padre y en nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero cristiano, un genuino cristiano, siempre está en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos hijos de Dios, ¿verdad? A través de la obra que Él hizo en favor nuestro. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para que haya paz, siempre tenemos que tener la gracia, ese regalo inmerecido que Dios nos dio cuando nos dio a su Hijo, ¿verdad? Recibimos la gracia, ese regalo inmerecido. Cuando nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros disfrutamos del gozo que Dios nos da a través de cualquier circunstancia de la vida. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué maravilloso como el apóstol Pablo, aquí eran 3 excelentes siervos de Dios: el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, que le escribían a la iglesia de los tesalonicenses para elogiarlos. Aquí en el versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Imagínense, estos hombres de Dios se mantenían constantes haciendo oración por la iglesia de Tesalónica, pero haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. ¿Pero por qué? Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. La oración de estos siervos de Dios era por lo que Dios estaba haciendo en estos hermanos de tesalonicenses. Dice: la obra de vuestra fe. Ellos habían creído. La fe es creer en la obra maravillosa de Cristo, ¿verdad? Creer y confiar en ella. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo daba gracias a Dios por la fe, por el amor y la constancia en la esperanza. La fe, lo que ellos
esa fe que ellos tenían, que no los movían de esa fe, en cualquier circunstancia que ellos pasaban, no los movían de esa fe. Ellos habían aceptado el evangelio de Cristo y ellos estaban firmes y tenían esa fe. La fe, dice, la fe hacía que ellos se mantuvieran firmes. Y dice también el trabajo de vuestro amor por la obra del Señor y por los hermanos. Fíjense que la obra de vuestro amor, esta palabra, la obra de vuestro amor, era la obra que Dios estaba haciendo en sus corazones. Dios estaba haciendo una transformación en cada corazón de ellos. Ellos se entregaron por la fe en Jesucristo. Ellos estaban dejando, ¿cuántas cosas nosotros guardamos en nuestro corazón? A veces envidias, odios, rencores, resentimientos. ¿Cuántas cosas nosotros guardamos en nuestro corazón? Y ahí queremos tenerlas bien guardaditas, ¿verdad? No queremos morir a nuestro yo, a nuestro orgullo. No nos queremos doblegar ante la obediencia a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos negamos a que Dios haga obra en nosotros, no estamos obedeciendo la palabra, ¿verdad? Porque ahí nos pide la palabra que debemos perdonar, que no tenemos que tener envidia. Entonces Dios estaba haciendo obra en estos hermanos y ellos tuvieron un cambio, pero bien, cambio verdadero, porque la base de los ministerios es el amor. Cuando nosotros amamos en primer lugar a Dios y amamos a nuestros hermanos, el amor es el centro de la obra. Fíjense que si nosotros nos amamos, y eso hacían los tesalonicenses, se amaban, ellos salían a trabajar, hacían la obra juntos, hacían todas las cosas por amor a Dios y a sus hermanos, dice la palabra. Después, cuando nosotros estamos en la fe y viene el amor, está el amor en nosotros, entonces viene los cambios, el trabajo en la iglesia. Nosotros empezamos a dar fruto y se va a ver el esfuerzo. En esta iglesia, estos tesalonicenses trabajaban arduamente, con esfuerzo. Era una pena que ellos tenían por la obra de Dios. Nosotros hemos descuidado, a veces nosotros nos descuidamos mucho de la obra de Dios. Aquí en la iglesia tenemos un programa para que todos seamos edificados, ¿verdad? El día martes oración, miércoles estudio bíblico, el culto de jóvenes, las mujeres también tenemos reuniones, los varones, pero a veces descuidamos, no somos perseverantes, sino que, y el domingo el culto general, ¿verdad? Que deberíamos de estar todos. Esta iglesia era perseverante, era bien unida y se mantenía firme en la fe, el amor y en la esperanza. Ellos siempre estaban constantes.
Y a veces la iglesia de hoy, imagínense que esta iglesia eran bien sufrientes, ¿verdad? Sufrían mucho porque no tenían la libertad que nosotros tenemos, pero ellos eran perseverantes, eran constantes en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, todos los días. Fíjense que nosotros tenemos que tener esa esperanza en Cristo todos los días, tener esa esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza cuando tenemos situaciones difíciles, una enfermedad? ¿Cuánta cosa que nos sucede? Nuestra esperanza es Cristo. Él es nuestra esperanza. Y vivir confiados en lo que Él hará en cada uno de nosotros. Esa es la paz que nosotros tenemos que disfrutar, ¿verdad? No vivir con doble ánimo, sino estar esperando en el Señor, tener esa esperanza, porque necesitamos esperar en Él. Dice el versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El apóstol Pablo estaba convencido de que la iglesia de Tesalónica ya estaba en Cristo, porque cuando nosotros somos elegidos, nosotros, si ya estamos genuinamente en Cristo Jesús, nosotros ya fuimos elegidos. Y el apóstol Pablo, por la actitud de esta iglesia, reconocía que ellos estaban en Cristo, que habían sido elegidos por el Señor para salvación. Ya habían sido predestinados. Aquí en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2 y versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo es que nosotros ya estamos elegidos y ya el Señor nos tiene apartados para Él? Por la santificación, por el Espíritu. ¿Quién es el que nos lleva a toda verdad? ¿Quién es el que nos guía a que nos arrepintamos, nos va guiando en nuestro camino? El Espíritu Santo. Y la fe en la verdad, la palabra. Esta elección, a veces hay controversia, ¿verdad? Que por qué Dios elige a unos y a otros no. Dios trajo a su Hijo y fue sacrificado para que todo aquel que crea sea salvo. No hay acepción de personas. Lo único que cuando cada quien escucha la palabra de Dios y es tocado, él también puede ser ya predestinado. Él ya tendría que estar elegido también, ¿verdad? La elección y la predestinación es para todos. La soberanía de Dios, aquí está la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero también está la elección de cada uno de nosotros. ¿Cómo es que recibimos el Evangelio? Si por orgullo no aceptamos o porque hemos sido llevados por algún viento de doctrina, entonces nosotros nos perdemos el que Dios nos elija, ¿verdad? La elección es para todos, pero el que quiere creer y el que no quiere creer, pues que un día, ¿verdad?, tenga la oportunidad de hacerlo.
En el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fíjense que aquí les dice el apóstol Pablo que el evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Nosotros a veces, si solo llevamos la palabra así sin ningún sentido y sin un buen testimonio de nosotros, si solo vamos solo por hablar, esas palabras no van a ser mella, no van a convencer a nadie. Pero si va acompañada con el poder del Espíritu Santo, va a haber una conversión ahí, porque el Espíritu Santo es el que convence. A nosotros el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores, de que somos pecadores, ¿verdad? Pero teníamos el pecado. Antes de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros estamos condenados, ¿verdad? Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene el Espíritu Santo y hace esa obra en nosotros. Nos convence de que necesitamos renunciar al pecado, arrepentirnos, y nos convence para que nosotros renunciemos al pecado y nos volvamos al Señor. Dice también en la palabra en Juan 16, 8, 13 dice: y cuando Él venga convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De pecado porque el Espíritu Santo nos convence y nos volvemos a Cristo. De justicia porque ya hubo alguien, Cristo Jesús, que nos justificó. Él quedó como pecador en la cruz y nos declaró justos a nosotros. Y dice, y por juicio, dice, cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Si nosotros seguimos estando sin Cristo, entonces va a venir un juicio para el que no cree, para el que no quiere, va a venir un juicio. Por eso dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias a Dios Dios nos dio la oportunidad, fuimos obedientes al Espíritu, fuimos justificados y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ya no vamos a pasar a un juicio, sino que el que va a pasar a un juicio es el que no está convencido de que es pecador, que no está convencido de que ya hubo quien pagara por su pecado, y que no está convencido quizás todavía de que va a ir a un juicio si no obedece la palabra de Dios. Dios nos dejó el Espíritu Santo y la palabra para que nosotros
a través de la palabra y la obra del Espíritu nosotros seamos cristianos, ¿verdad? Seamos ya salvos. La verdadera salvación, hermanos, cuando nosotros ya somos salvos, va a haber un cambio de conducta en nuestra vida, así como lo hubo en los tesalonicenses. Hubo un cambio de conducta. Estos cristianos se amaban entre ellos, trabajaban en la obra del Señor arduamente y habían dejado tantas cosas. Yo sé que muchos de nosotros hemos dejado muchas cosas que antes no nos dejaban crecer espiritualmente. Y los tesalonicenses tenían mire, cuando nosotros estamos en Cristo, esto es como un termómetro para nosotros, y nosotros seguimos siendo iguales, que no hay crecimiento espiritual, no hay amor por la obra, no hay sacrificio por la obra, no hay nada que nos mueva, estamos dormidos. Es un termómetro que nos dice que nos falta mucho, que tiene que haber un cambio en nuestra vida. El cambio de conducta de nosotros también va a convencer a muchos de que en realidad somos verdaderos cristianos, que no somos, que solo vamos a la iglesia y que regresamos, sino que va a haber un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Y eso se va a notar. Nuestro testimonio vale mucho, porque si nosotros como cristianos estamos en las tinieblas y en lugar de ser luz nos acomodamos ahí, ¿qué testimonio estamos dando? Si nosotros en lugar de ser participantes de cosas del mundo nos alejamos, las personas que aún están en el mundo, va a haber un cambio, va a haber el cambio en cada cristiano, va a haber un cambio en nosotros, y cuando nosotros les hablemos va a ser diferente, ¿verdad? Y ahora si no hay cambio en nosotros, tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude, ¿verdad? Porque la verdad que como iglesia tenemos que ser luz, tenemos que ser sal, y tenemos que convencer con la palabra, el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra, con la palabra y con nuestro testimonio. Dice, y vosotros, en el versículo 6 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Lo que leíamos al principio, ¿verdad? Esta iglesia sufría mucho, pero ¿qué dice? Fuisteis imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cuánto padeció el apóstol Pablo por predicar el evangelio? Lo golpeaban, lo apedreaban, lo metían en calabozos, pero un calabozo era algo horrible, donde ahí hacían sus necesidades, una humedad tremenda. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Que se sentía digno de haber sufrido por el nombre de Dios, por el nombre del Señor. Con gozo pasaban cualquier situación. Ellos no decían, ay, Dios mío, estoy sufriendo por predicar la palabra. Con gozo ellos se mantenían, y dice aquí que los tesalonicenses eran imitadores, dice, imitadores de nosotros y del Señor. ¿Cuánto sufrió Cristo cuando estuvo en esta tierra?
y cuánto sufrió en la cruz cuando Dios derramó la ira, toda su ira, la ira pura de Dios se derramó en Cristo. ¿Y cómo murió Cristo? Con gozo porque ahí nos estaba dando la salvación eterna, porque ahí nos estaba, cuando nosotros íbamos caminando directamente al lugar de sufrimiento eterno, Él padeció por nosotros, pero lo hizo con gozo. Por eso aquí, qué bonito que un pastor nos elogie, ¿verdad? Si en verdad si hay alguien que se lo merezca, porque aquí vemos el apóstol Pablo elogiando, pero se lo merecían, porque imagínense esta iglesia, no les importaba nada. Esta iglesia era perseverante, esta iglesia se amaban unos a otros y no desmayaban, seguían con la fe, con la esperanza y con el amor a Dios y a sus hermanos, dice la palabra. Dice el versículo 7, imagínense, de tal manera, dice el apóstol Pablo, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Por qué habían creído en Macedonia y en Acaya? Estas eran unas ciudades muy importantes, porque ellos habían divulgado el evangelio. Ellos habían hecho resonar, aquí más adelante lo vamos a ver, cómo los tesalonicenses tenían un gran testimonio. Y dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Ellos eran los que divulgaban la palabra. Miren qué bonito, porque esto es una cadena, hermanos. Esto es una cadena, pero una cadena firme. Cuando estos siervos salían a predicar, predicaban la muerte, la resurrección de Cristo, la obra de la cruz, ¿verdad? Y ellos salían a predicar y eran convencidos por el Espíritu Santo y por el testimonio de ellos. Ellos salían a predicar, llegaban a un grupo y luego este grupo, convencidos también de lo que ellos, por el testimonio es tan importante, por el testimonio de ellos y la verdad con que hablaban de la palabra, porque al principio la iglesia había una gran controversia, porque cuando Pablo llegó a esta iglesia estuvo 3 semanas, pero ahí los judíos era otra doctrina la que tenían, pero 3 semanas estuvo el apóstol Pablo y ellos entendieron bien el mensaje, y ese mensaje lo llevaban ellos, y ese grupo era transformado también por la palabra, por el amor, le llegaba la fe, y ese grupo corría a evangelizar otro grupo. Así es como crece la obra de Dios. Y estos hermanos eran yo cuando estaba leyendo la carta, digo, Dios mío, yo así, hermanos, un microbio al ver que me falta mucho. En realidad Dios merece que nosotros no solo nos conformemos con nuestra salvación, sino que sintamos dolor por las almas que se están perdiendo. Y digo yo, ¿por qué este cambio tan maravilloso en estos hermanos de Tesalónica? Si estaban sufriendo, el evangelio no era cosa fácil de predicar antes, porque había mucho,
los perseguían y era bien terrible la situación. Y nosotros tenemos la libertad de poder evangelizar. A veces preferimos recostarnos un rato, ¿verdad? O ver la novelita o qué sé yo. Nos tenemos que levantar. Que esta iglesia, que es modelo para todo cristiano, haga mella en nosotros, que nos ayude con el favor de Dios, tomar ese ejemplo para poder llevar esa palabra a tantas personas que lo necesitan, ¿verdad? Bueno, entonces dice: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Miren este versículo. Qué bonito sería que el pastor llegara a las crucitas y hablar de la palabra, ¿verdad? Ay, hermanos, y los de la iglesia remanente, los hermanos que se reúnen en la iglesia remanente Vida Nueva, ya nos vinieron a evangelizar. Y nosotros también ya conocemos, estamos convencidos de la fe. Estamos convencidos quién es nuestro Salvador. Todos daban buen testimonio de estos hermanos, diciendo: si aquí ya no hay necesidad de que nos hablen, porque ya los de Tesalónica ya vinieron a evangelizarnos. Dice: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice el apóstol Pablo. Él llegó a sembrar el evangelio y no fue mucho tiempo, hermanos, pero estos hermanos se entregaron con toda su alma a la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Por qué Dios nos dio la salvación? ¿Por qué ya estamos en el cuerpo de Cristo? Porque Dios quiere que siga la obra, que siga la obra. Hay cantos tan bonitos, hermanos, y los cantamos con gozo y alegría, pero ¿qué hay de vida en nosotros para la obra del Señor? Que lo que cantamos, que lo que hablamos sea una realidad en nosotros. Es lo que Dios espera de nosotros. Es el amor sacrificial para la obra de Cristo. Da mucha tristeza a veces. Aquí a veces los hermanos venimos el martes, unos 5, 6 hermanos, 7, y uno anhela que vengan más. Hermanos, es necesario que la oración se extienda, que cada quien interceda por los suyos y que unidos también en una sola petición por la iglesia, pidamos que el Señor haga obra en nosotros, en nuestros corazones. Llega el miércoles, estudio bíblico, hermanos. Si supieran lo que se pierden. Maravilloso. ¿Cómo es que a través de la palabra vamos conociendo al Señor? Y miren, eso es lo que va a dar el cambio en nuestra vida. Es que si no conocemos de la palabra, si no leemos la palabra, va a ser difícil que nosotros seamos transformados, de que Dios haga esa obra en nuestro corazón. Dice en el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos convertisteis
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos convertisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren, hermanos, cuando uno está en una religión o está en idolatría, todo lo que le quita el primer lugar a Dios es idolatría. Esta iglesia dio un cambio total cuando conoció la verdad del Evangelio. Miren, no es fácil. Yo estuve antes en una religión. Uno tiene amigos, hay grupos y uno se integra a servir y es difícil salirse cuando uno está en un lugar donde ya empezó, ¿verdad? A veces uno, cuando tiene problemas, cuando hay situaciones difíciles, uno anda buscando así a lo loco, ¿verdad? Y miren la falta de que nos evangelicen, porque yo, si alguien me hubiera dicho, mire, me hubiera evangelizado, tal vez no hubiera ido a parar ahí, ¿verdad? Pero ahí fui a parar. Pero Dios tiene propósitos y todo sucede porque Dios así lo permite y todo obra para bien. Pero no es fácil salirse así como ellos, que estaban acostumbrados tal vez a adorar ídolos, ¿verdad? Pero ellos se volvieron, no les importó nada es que en realidad el apóstol Pablo tenía toda la razón de sentirse tan feliz de los tesalonicenses, conforme. Él tenía paz por estos hermanos, porque él, fíjense que después de que evangelizó, al que mandó a ver cómo estaba la iglesia era Timoteo, y llegó Timoteo con noticias de que la iglesia estaba bien. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Que ahora pregunto yo, ¿de qué es lo que nosotros tenemos que dejar? Ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, y nosotros, para convertirnos como Dios quiere, ¿qué tenemos que dejar? Para que podamos estar más perseverantes, para que podamos tenerle más amor a la obra, para que tengamos que sacrificarnos, pero gozosos. Sacrificarnos, tal vez venirnos debajo de la lluvia, tal vez tantas situaciones que se nos pueden presentar, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos que vencer en el nombre del Señor para poder servir al Dios vivo. Y es impresionante cómo toda la gente hablaba bien de los tesalonicenses, ¿verdad? Nosotros, si hay cosas que tenemos que cambiar, hay que hacerlo, hermanos. No podemos solos. Esto es a base de oración, a base de que queramos, porque Dios quiere, pero Él va a hacer la obra cuando nosotros en realidad queramos, ¿verdad? El versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, dice, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todos sabemos que la ira venidera es la tribulación y la gran tribulación. ¿Cómo estamos esperando nosotros a Cristo? ¿Cómo está nuestra actitud esperando la venida del Señor? ¿Será que en realidad
nosotros estamos esperando esa venida. Fíjense que yo me acuerdo antes se hablaba mucho de la venida de Cristo, ahora ya no es tanto. Antes se decía, Cristo ya viene y portémonos bien. Los papás le decían a uno, portate bien porque ya va a venir Cristo y te vas a quedar, le decían a uno. Pero era una manera lo hacían sentir a uno como preocupado y como uno sin conocer la palabra, ¿verdad? Pero la venida de Cristo, hermanos, es lo que nosotros tenemos que esperar. Pero no hay, como cuando uno está esperando a alguien, ¿verdad? Alguien, peor si viene de los estados, ¿verdad? Y que tenemos años de no verlo y que va a venir a tal hora, ahí ponen la hora, ¿verdad? Y está uno inquieto y sale a la puerta y acomoda todo y está uno expectante. ¿Cuánto más la venida de Cristo? Que es algo glorioso que nosotros vamos a tener, hermanos, la oportunidad de disfrutar. Cuánto más nosotros que le veremos tal como Él es. Cuánto nosotros, cuando nos reunamos con todos los familiares, hermanos, amigos que han muerto, va a ser un día glorioso, pero ¿cómo tenemos que esperarlo? ¿Será que pasivos? ¿Será que lo tenemos que esperar sin leer la palabra, sin orar, sin ninguna emoción? Simplemente Él va a venir y que muchos estamos convencidos de que sí nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Pero la verdad, aquí Pablo estaba convencido que los de Tesalónica sí estaban en Cristo Jesús. Porque miren, hermanos, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Es que el estar en Cristo es emoción, es trabajo, es aquella situación de en qué puedo servir yo en la iglesia, aquella situación de que tenemos que estar puntuales, ¿verdad? Todo, la hora de la alabanza, en los domingos, que sea un día de regocijo, que sea un día de emoción, no que otra vez a la iglesia. Y más tarde me voy a ir, ¿verdad? Entonces, no, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que estar anhelando, alabarle, adorarle, estar aquí emocionados, porque aquí venimos todos en un solo sentir, en un solo espíritu. Hermanos, a veces no nos dan emoción ni cantarle al Señor. Es que a veces estamos como dormidos y tenemos que despertar de ese sueño. Estamos dormidos y hay un despertar que tiene que haber en nosotros, porque la verdad es que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y los cristianos, los primeros cristianos decían, la venida de Cristo está cerca. ¿Cuánto más hoy que en realidad vemos los acontecimientos y la venida del Señor está cerca? Pero ni aún así nos emocionamos, ni hay tantas cosas que no nos mueven. Nosotros como cristianos tenemos que tener las características que habían desarrollado los tesalonicenses. Primero se convirtieron al Señor, convertidos realmente. Dios estaba haciendo obra en ellos.
habían sido elegidos. Pablo en la carta que les escribe les dice, ¿verdad?, que son elegidos, porque eso es lo que cuando uno realmente está en Cristo y es elegido, vamos a dar fruto. Y ellos estaban dando esos frutos que Dios espera de nosotros. La convicción, dice, personas elegidas, personas en las cuales la convicción del Espíritu Santo sea real, que en realidad estamos convencidos de la obra de Cristo. Miren, muchas veces evangelizamos tan superficialmente y a veces yo tuve una experiencia. Yo había ido a visitar a un señor que estaba muriendo y llegó alguien y dice, bueno, aquí lo principal, dice, es que reciba a Cristo. Repite esta oración conmigo. Y Dios le dijo la oración de fe. Pero ¿a quién iba a recibir él? ¿Quién era la persona de Cristo? ¿Qué hizo Cristo en favor de él para que él al cerrar sus ojos aquí los fuera a abrir a la presencia de Dios? A veces solo obligamos, hasta a veces, haga la oración. No, ¿cómo va a convencer el Espíritu de Dios a esas personas? Hay que hablarles de la obra. En primer lugar, que estamos muertos en delitos y pecados. En segundo lugar, que necesitamos un Salvador, alguien, arrepentirnos y que alguien nos puede salvar y sacar de esa condición, ¿verdad? Y decirles el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ocupando nuestro lugar para que nosotros nos hiciéramos a un lado, y Él estuvo en la silla de la sentencia y a nosotros nos dejó a un lado, nos declaró justos. Ellos no deben nada, yo soy el que voy a pagar por ellos. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. Ese es el evangelio. No acepte a Cristo y haga esta oración. Y la gente ni entiende, por eso es que a veces no hay fruto. Entonces, hermanos, tenemos que despertar a un nuevo amanecer en Cristo. Tenemos que sacrificarnos un poco. Yo sé que, miren, a veces estamos tan cansados y dice uno no tiene ganas, pero ¿cómo estos hermanos sacaban fuerzas de donde no las tenían? ¿Ustedes creen que no había temor de que alguien iba a llegar a sacarlos algo? Pero ellos perseveraban en la esperanza de Cristo. Cuando nosotros nos toca pasar diferentes situaciones, la paz del Señor reina en nosotros. Siempre estamos esperando en el Señor, porque somos sus hijos, y cualquier situación que nosotros pasemos, cualquiera que ésta sea, sabemos que viene algo bueno, porque Dios no nos pasa. Miren, Dios permite cosas en nuestra vida porque realmente Él no quiere que suframos, pero tiene que ser así porque no estamos bien todavía, nos falta mucho. No estamos perfectos, y Él ya empezó la buena obra en nosotros, y dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta al final, dice, ¿va? Pero es un caminar, la palabra de Él
hay una esperanza. Hoy, mañana voy a ser mejor que hoy, pero con oración. Señor, quítame. Yo quiero que tú hagas obra en mí. Quítame esta envidia. Quítame este egoísmo. Quítame esta manera que tengo de hablar de mi hermano. Quítame esto y sobre todo dame el deseo de salir a predicar tu palabra, ¿verdad? Para que, la verdad que la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo, de la cual se gloriaba el apóstol Pablo, Silas y Bernabé, ¿verdad? Eran estos siervos modelo también de Dios, pero que se gloriaban en ver a la iglesia, como esta iglesia caminaba, perseveraba y había crecimiento por todos lugares, porque ellos daban la palabra, daban bien la palabra, el Espíritu Santo convencía y se llenaban de fe las personas, la fe y perseveraban también, ¿verdad? Tanto que dice que ya no había necesidad de que Pablo anduviera preocupado evangelizando, ¿verdad? Otro ejemplo maravilloso es el del apóstol Pablo, ¿verdad? Tanto sufrimiento, salía de la cárcel y a seguir predicando la palabra. Salía de una gran golpiza y seguían predicando la palabra. Ese es el amor a lo que Dios hizo en su Hijo Jesús por nosotros y el agradecimiento que nosotros tenemos que tener para con Él. Hermanos, si nosotros no perseveramos, los perjudicados vamos a ser nosotros. La verdad, no va a haber crecimiento, no hay motivación. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, maravilloso esta iglesia que nos ponen de ejemplo aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo. Era una iglesia que tenía convicción. Cuando hay convicción hay servicio, le servimos al Señor con amor. Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que estar también al frente, ¿verdad? No solo el pastor, sino que nosotros somos colaboradores del Señor en su obra, ¿verdad? Entonces es una exhortación que nos da la palabra de Dios, porque aquí leímos los versículos, ¿verdad? De los ejemplos que Dios nos pone para que nosotros actuemos de una diferente manera, ¿verdad? Entonces vamos a, gracias a Dios que nos da la oportunidad. Dios quiere moldearnos a su imagen y semejanza. Dios quiere moldearnos a llevarnos al carácter de Cristo. Dios quiere hacer obra en nosotros. Nos falta mucho, hermanos, y tenemos que apresurarnos a ponernos atentos a la obra. A los amigos que nos sintonizaron y que aún no tienen a Cristo en su corazón, les exhortamos en el nombre de Cristo que Él quiere que usted reciba en su corazón, que Él es el único medio de salvación, que Él ya murió por todos sus pecados, Él ya pagó por ellos. Reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos y recibir al Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos.
Jesús es la puerta, Jesús es el camino y no hay otro medio de salvación. Si usted hoy tiene la oportunidad de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, reconozca su pecado, arrepiéntase y Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Él tomó su pecado y si usted lo recibe con todo su corazón, Él lo va a declarar justo porque Él ya pagó por sus pecados. La ira pura de Dios se derramó sobre Cristo y usted puede recibir ese regalo que Dios tiene para usted. A veces nuestro orgullo no nos permite recibir el único que nos puede reconciliar con el Padre, el único que nos puede regresar a Dios. Yo le invito en esta noche a que haga esta oración de fe. Padre Santo, reconozco que soy pecador. Confieso en esta hora que Cristo hizo la obra en la cruz del Calvario. Él pagó por mis pecados. Te recibo en mi corazón, recibo ese regalo que tú me estás dando ahora, la salvación por medio de Jesucristo. Hoy, Señor, ayúdame a ser diferente. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. No hay otro medio de salvación. Que Dios lo ayude. Finalizamos esta comunicación que tenemos con ustedes y los invitamos para el próximo domingo a las 6 de la tarde nuevamente. Hermanos, vamos a